Instalé las cámaras para atraparla a ella. Nunca imaginé que terminaría atrapándome a mí. Llevaba semanas convencido de que Valeria me engañaba. Pequeñas cosas, detalles que no encajaban. El teléfono siempre boca abajo. El sueño que llegaba demasiado rápido cuando yo entraba al cuarto. Una noche, sin poder dormir, abrí la aplicación y vi la puerta, abriéndose desde adentro, las 2:13 de la madrugada. Valeria dormía a mi lado. Yo lo comprobé. Entonces, ¿quién entró? Revisé las noches anteriores. Siempre el mismo horario, siempre la misma silueta, y siempre algo que yo todavía no era capaz de ver. Pero lo que me destruyó no fue eso. Lo que me destruyó fue darme cuenta de que ella no abría esa puerta por amor. La abría por miedo. Y yo ni siquiera lo había notado. Hay algo que nunca le conté a nadie. Antes de Valeria hubo otra mujer. No voy a decir su nombre porque no viene al caso, pero sí voy a decir lo que me hizo. Me enseñó que las personas mienten mejor cuando más las quieres. Que el engaño no llega con cara de monstruo, llega con cara de costumbre, con el olor de siempre, con la misma voz de siempre, con los mismos besos de siempre. Y cuando lo descubres, no puedes creer que no lo viste antes. Eso me marcó de una manera que tardé años en entender. Y cuando conocí a Valeria, me prometí a mí mismo que nunca más iba a ser tan ciego. Esa promesa fue mi primer error. Nos conocimos en casa de un amigo común. Ella estaba en un rincón, con una copa de vino que casi no tocó en toda la noche, escuchando una conversación que claramente no le interesaba. Me acerqué porque me pareció valiente eso de quedarse en un lugar sin fingir que te gusta. La mayoría de la gente finge. Valeria no. Al menos eso creí. Empezamos a salir 3 semanas después, y desde el primer mes supe que había algo diferente en ella. No hablo de amor, aunque también estaba eso. Hablo de algo más difícil de nombrar. Una especie de peso que cargaba. Una tensión en los hombros que no desaparecía ni cuando reía. Como si siempre estuviera esperando que algo malo pasara. Yo lo interpreté como ansiedad, como pasado difícil, como una de esas personas que han sufrido y todavía no terminan de cicatrizar. Nunca se me ocurrió que lo que esperaba ya estaba sucediendo. Nos casamos 2 años después. Fue una boda pequeña. Ella no tenía familia, me dijo. Sus padres habían muerto cuando era joven y no tenía hermanos. Yo tampoco pregunté demasiado porque el tema la cerraba por completo. Cada vez que yo rozaba esa parte de su historia, algo en ella se apagaba. Y yo aprendí a respetar ese silencio. En retrospectiva, debí haber preguntado más. Los primeros 2 años de matrimonio fueron buenos. No perfectos, porque nada lo es, pero sí tranquilos. Valeria era ordenada, cariñosa cuando quería serlo, y tenía una manera de estar en silencio que nunca me molestó. Vivíamos en un apartamento en el 4.º piso, una calle tranquila, vecinos que apenas se saludaban. Una vida normal. Y entonces, sin que yo pudiera señalar exactamente cuándo, algo cambió. No fue una sola cosa. Nunca es una sola cosa. Fue un conjunto de detalles tan pequeños que por separado no significaban nada, pero juntos formaban un patrón que yo no podía ignorar. El primero fue el teléfono. Valeria siempre había sido discreta con su celular, lo cual yo entendía y respetaba. Pero hacia el 4.º mes del año, empecé a notar que cada vez que yo entraba a una habitación donde ella estaba, el teléfono terminaba boca abajo sobre la mesa. Sin dramaturgia, sin prisa exagerada, solo boca abajo. Una vez, 2 veces, 10 veces. Llegué a convencerme de que lo imaginaba, pero entonces empecé a prestarle atención de verdad, y no lo imaginaba. El segundo detalle fue el sueño. Valeria siempre había tardado en dormirse. Era de las personas que leían hasta tarde, que daban vueltas, que a veces se levantaban a tomar agua. Pero de un día para otro, empezó a quedarse dormida antes de que yo apagara la luz. Profundamente dormida, con una rapidez que no me parecía natural. Yo me decía que estaba cansada, que el trabajo la agotaba, que no tenía por qué significar nada. Pero hay una diferencia entre el sueño de alguien cansado y el sueño de alguien que no quiere tener que hablar. Y yo ya conocía esa diferencia. El tercer detalle fue el más concreto.
Una tarde, buscando las llaves de repuesto del apartamento para dárselas a un técnico que iba a revisar el calefactor, abrí el cajón donde guardábamos todo ese tipo de cosas. Documentos, pilas, cables, llaves viejas. Y encontré 3 llaves del apartamento. 3. Nosotros solo habíamos hecho 2 copias, la mía y la de Valeria. Me quedé mirando esa tercera llave durante un momento que se me hizo muy largo. Después la guardé en mi bolsillo, cerré el cajón y no dije nada. No le pregunté a Valeria. Y eso lo digo con vergüenza, porque si le hubiera preguntado en ese momento, quizás todo habría sido diferente. Pero no pregunté. En cambio, hice algo que todavía hoy me cuesta justificar. Esa misma tarde, antes de que ella llegara del trabajo, compré 2 cámaras pequeñas y las instalé en la sala y en la entrada. Me dije que era por seguridad, pero sé que mentía. Las cámaras eran buenas. Discreta una, otra más visible, pero que Valeria aceptó sin hacer preguntas, lo cual también me pareció extraño. Pensé que protestaría, que diría algo sobre la privacidad, sobre la intimidad. En cambio dijo, me parece bien, y siguió picando verduras para la cena. Los primeros 4 días no pasó nada. Las revisaba cada mañana con el café, mientras ella se duchaba. Entrada vacía, sala vacía, las 2 de la mañana, las 3 de la mañana, todo quieto. Empecé a sentirme ridículo. Un hombre de 38 años espiando a su propia esposa porque encontró una llave de más y porque ella pone el teléfono boca abajo. Me dije que iba a desinstalarlas al final de la semana. No llegué al final de la semana. La quinta noche no podía dormir. Era tarde, más de la 1. Valeria dormía a mi lado con esa profundidad nueva que me incomodaba. Tomé el teléfono, abrí la aplicación de las cámaras casi sin pensar, por inercia, por ese tipo de ansiedad que no te deja en paz aunque quieras que lo haga. La sala estaba oscura. Y entonces vi la luz. Era pequeña, azulada, el brillo de una pantalla de teléfono iluminando una parte del sofá. Alguien estaba sentado ahí, en la oscuridad, usando un celular. Me tomó un segundo entender que esa persona era Valeria. Me incorporé despacio. Miré a mi lado. La cama estaba vacía. Ella había salido sin que yo lo escuchara. Amplié la imagen en la aplicación todo lo que pude. Lo que vi me heló. El teléfono que tenía en las manos no era el suyo. El de Valeria tiene una funda verde oscura, casi negra. Lo que ella sostenía en ese momento era un teléfono sin funda, plateado, más grande que el suyo. Tecleaba despacio, con cuidado, como alguien que está eligiendo cada palabra. Estuve mirando casi 8 minutos sin moverme. Después ella dejó de escribir. Miró la pantalla unos segundos. Y entonces se levantó, fue hasta el aparador que está junto a la ventana, abrió el cajón de abajo, guardó el teléfono ahí adentro y volvió a la cama. Yo apagué la pantalla del mío antes de que ella entrara al cuarto. La sentí acostarse. La sentí acomodar la almohada. 2 minutos después, respiraba con esa lentitud perfecta de siempre. Yo no dormí en toda la noche. Me quedé parado frente al aparador, con la mano todavía dentro del cajón, sin saber qué hacer con lo que acababa de no encontrar. Porque no encontrar algo que viste con tus propios ojos es casi peor que encontrarlo. Al menos si lo encuentras tienes algo concreto, algo real, algo que puedes sostener y examinar y entender. El vacío no te da nada, solo te deja con la pregunta. Cerré el cajón, y fue en ese momento, cuando apoyé la mano en la madera para cerrar, que lo sentí. Un olor, suave, apenas perceptible, como colonia de hombre, de esa que huele a madera y a algo cítrico. No era el perfume de Valeria, no era el mío, era un olor completamente ajeno flotando en la superficie del cajón, como si alguien hubiera apoyado ahí la mano hace no demasiado tiempo. Me quedé inmóvil. Escuché el agua de la ducha corriendo. Escuché el sonido normal de la mañana. Pájaros afuera, un auto pasando, la vecina del piso de arriba arrastrando algo. Todo sonaba exactamente igual que siempre. Y sin embargo yo estaba parado en mi propio apartamento, con la mano sobre un cajón vacío, oliendo el perfume de alguien que no debería estar ahí.
No le dije nada a Valeria ese día. Desayunamos juntos como cualquier mañana. Ella tomó su café, yo el mío. Me preguntó si tenía reunión temprano. Le dije que sí. Me dio un beso rápido antes de irse. Un beso completamente normal. Eso fue lo que más me perturbó. Revisé el footage de esa noche 3 veces durante el día, en el trabajo, con los auriculares puestos para que nadie pudiera ver la pantalla. La cámara de la entrada no había registrado nada. La de la sala grababa el rincón del sofá desde un ángulo que no llegaba al aparador. Valeria saliendo de la cama y volviendo a ella. Eso era todo lo que tenía. Nada que probara nada. Nada que explicara nada. Esta semana instalé una tercera cámara. Esta sin decírselo a Valeria. Pequeña, del tamaño de un enchufe, camuflada en el aparador, apuntando directamente al cajón de abajo. Mientras la instalaba, me dije que lo hacía para entender. Pero la verdad es que ya no era solo curiosidad lo que sentía. Era algo más oscuro. Era la certeza de que había algo pasando en mi propia casa. Algo que Valeria sabía y yo no. Y esa asimetría me resultaba insoportable. Necesitaba ver, necesitaba saber. No porque supiera qué iba a encontrar, sino porque no saber se había vuelto más difícil que cualquier verdad posible. Los días siguientes, Valeria se comportó con normalidad. Demasiada normalidad, quizás. Pero yo era consciente de que ese pensamiento me pertenecía a mí, no a la realidad. Cuando tienes miedo de algo, empiezas a leer señales donde no las hay. Empiezas a convertir lo ordinario en evidencia. Y yo conocía ese mecanismo porque ya lo había vivido antes, con la mujer anterior, y no quería volver a ser ese hombre que se estaba volviendo loco en silencio. Así que esperé. 5 días. Sin nada. Y entonces, el sexto día, a las 2:13 de la madrugada, la cámara de la entrada registró algo que cambió todo. La puerta del apartamento se abrió. Desde adentro. La puerta se abrió desde adentro. Eso es lo primero que hay que entender, porque cambia todo. No fue forzada. No hubo sonido de cerradura rota, ni metal contra metal, ni ninguno de esos ruidos que uno asocia con una intrusión. La puerta simplemente se abrió, con calma, con la naturalidad de alguien que tiene llave, o de alguien que no necesita llave porque hay otra persona que le abre. Estaba viendo el footage del día siguiente, sentado en el coche antes de entrar a trabajar, con el teléfono casi pegado a la cara. La cámara de la entrada grababa en blanco y negro. El pasillo estaba oscuro, y a las 2:13 exactas, el pomo giró despacio, y la puerta se dio hacia adentro. No entró nadie. Eso también hay que entenderlo. La puerta se abrió. Estuvo así unos 10 segundos, y luego volvió a cerrarse. Despacio. Sin cerrojo, solo cerrada. Revisé la cámara de la sala inmediatamente después. Valeria estaba sentada en el sofá, en la oscuridad, sin el teléfono esta vez, solo sentada, con las manos en el regazo, mirando hacia la puerta de entrada como si estuviera esperando a alguien, o como si acabara de despedir a alguien. 3 minutos después volvió a la cama. Yo no entré a trabajar ese día. Me quedé en el coche 2 horas, viendo ese fragmento una y otra vez, buscando algo que me explicara lo que había visto. Una corriente de aire, un fallo de la cámara, cualquier cosa que tuviera sentido. No encontré nada. A mediodía tomé una decisión. Necesitaba más ángulos. La cámara de la entrada solo cubría el pasillo interior. No tenía imagen de lo que pasaba justo frente a la puerta, en el rellano. No podía saber si alguien había estado ahí. No podía saber si Valeria había hablado con alguien a través de la puerta entreabierta o simplemente la había abierto y cerrado sola. Esta tarde instalé una cuarta cámara. Está en el exterior, camuflada en la moldura de la puerta, apuntando al rellano y aparte del pasillo del edificio. Tardé 20 minutos. Valeria no llegaba hasta las 7. Cuando ella entró esa noche, yo estaba en la cocina haciendo la cena. Todo normal. Le pregunté cómo le había ido. Me dijo que bien, que había tenido una reunión larga. Se sentó en la barra, tomó el vaso de agua que yo le había puesto y me contó algo sobre una compañera de trabajo con la que había tenido un problema menor. La escuché. La miré hablar y pensé, ¿eres tú la que abre esa puerta? ¿Eres tú quien deja entrar a alguien en esta casa mientras yo duermo a tu lado?
No dije nada. Serví la cena. Hablamos de otras cosas. Esa noche decidí no dormir. Me puse el teléfono en el pecho, con la aplicación abierta y la pantalla en negro para no dar luz. Esperé. Conté los minutos. Valeria se durmió con esa rapidez que ya me resultaba familiar, y yo me quedé inmóvil, escuchando su respiración, mirando el techo. La 1 de la mañana, la 1:30, las 2. Empecé a notar que los párpados me pesaban de una manera extraña. No era el cansancio normal de aguantar el sueño. Era algo más espeso, algo que me envolvía desde adentro, como si el cuerpo dejara de obedecerme en capas. A las 2:08 me quedé dormido. Lo sé porque cuando abrí los ojos era de mañana. Las 7:14. Valeria no estaba en la cama. La ducha corría. Revisé el teléfono de inmediato. La cámara había grabado actividad a las 2:13. Exactamente a las 2:13, como siempre. Me senté en el borde de la cama, con la cabeza entre las manos. Había estado despierto hasta las 2:00. Me había quedado dormido 5 minutos antes. 5 minutos. Abrí el footage con los dedos temblando un poco. Valeria saliendo de la cama. Valeria yendo a la sala. Y luego algo nuevo. Valeria acercándose a la mesa del comedor, donde estaba mi vaso de agua, y moviéndolo. Solo moviéndolo. De un lado al otro. Sin tomarlo. Sin hacer nada más. Después volvió al sofá y se sentó. Fui a la cocina. El vaso estaba en el lado derecho de la mesa, cuando yo siempre lo pongo a la izquierda. Lo miré durante mucho tiempo. Me dije que era una coincidencia, que yo mismo podría haberlo movido sin darme cuenta, que estaba empezando a ver patrones donde no había más que ruido. Pero esa noche, cuando Valeria me preparó el té antes de dormir, como hacía a veces, lo dejé en la mesilla sin tomarlo. Y dormí fatal, pero dormí. Y a las 2:13 la cámara no registró nada. No sé qué hacer con ese dato. Todavía no sé qué hacer con ese dato. Los días siguientes los viví en una especie de desdoblamiento. Por fuera era Marcos, el mismo de siempre. Desayunaba, trabajaba, volvía a casa, cenaba con Valeria, le preguntaba cómo estaba, la escuchaba hablar. Por dentro era otra cosa completamente. Por dentro era un hombre que revisaba grabaciones cada mañana con el pulso acelerado, que había empezado a dormir de lado para poder ver la puerta del cuarto, que contaba los pasos de su mujer cuando se levantaba de noche. La paranoia tiene un problema grave. No puedes compartirla con nadie. Si le decía a un amigo lo que estaba haciendo, lo que estaba pensando, lo primero que haría sería preguntarme por qué no simplemente le preguntaba a Valeria. Y yo no tenía una respuesta buena para eso. La verdadera respuesta era que tenía miedo. No de lo que ella pudiera hacer, sino de lo que me pudiera decir. De la manera en que podría mirarme si yo sacaba a la luz todo lo que había estado haciendo en silencio. Así que seguí solo. Y fue estando solo cuando, 10 días después de instalar la cámara exterior, vi al hombre. Era la 1:50 de la madrugada. La cámara del rellano lo captó subiendo las escaleras con paso lento pero seguro. No miraba a los lados, no dudaba. Conocía el camino. Era un hombre mayor, de unos 60 y tantos años, delgado, con una chaqueta oscura. No vi bien su cara porque caminaba con la cabeza ligeramente inclinada, como quien conoce perfectamente dónde está y no necesita orientarse. Se detuvo frente a nuestra puerta. No llamó al timbre. No llamó con los nudillos de manera normal. Golpeó 3 veces, con un patrón. 1, pausa, 2 seguidos. 5 segundos de silencio. Y la puerta se abrió. Valeria abrió la puerta. Yo la vi en el ángulo de la cámara interior. Era ella, en pijama, con el pelo suelto. La abrió sin asomarse primero, sin usar la mirilla, como si supiera exactamente quién era antes de abrir. El hombre entró. No la saludó con un abrazo. No la besó. No hubo ninguno de esos gestos que yo había estado temiendo encontrar. Solo entró, pasó junto a ella, fue directo a la sala y se sentó en el sillón que está junto a la ventana. Valeria cerró la puerta y lo siguió. En la cámara de la sala podía verlos a los dos. Él sentado, ella de pie, con los brazos cruzados sobre el pecho. Una postura que yo le conocía. Era la postura que Valeria adoptaba cuando estaba incómoda.
Cuando sentía que no podía salir de una situación. No de cuando estaba con alguien que quería. El hombre sacó algo del bolsillo interior de la chaqueta. Un sobre. Lo dejó sobre la mesa de centro sin decir nada. Al menos nada que la cámara pudiera registrar con claridad. Valeria lo miró. No lo agarró de inmediato. Tardó varios segundos antes de extender la mano y tomarlo. Cuando lo hizo, vi que le temblaba el brazo. Ese temblor me golpeó de una manera que no esperaba. Porque yo había construido una historia en mi cabeza. Una historia ordenada y dolorosa, pero comprensible. Valeria me engañaba. Había alguien más. El teléfono, la puerta, las noches en el sofá, todo encajaba en esa narrativa que yo conocía porque ya la había vivido, porque mi cuerpo la reconocía como una amenaza familiar. Pero el temblor no encajaba. Nadie tiembla así delante de alguien que quiere. El hombre estuvo dentro del apartamento 14 minutos. Durante ese tiempo se levantó una vez, caminó por la sala despacio, como examinándola, tocó el marco de la ventana con los dedos, miró hacia el pasillo que lleva a nuestra habitación. Se quedó mirando ese pasillo varios segundos. No fue hacia allá. Después volvió al sillón, dijo algo más a Valeria y se levantó para irse. Ella fue a abrir la puerta. No hubo despedida, solo la puerta abriéndose, el hombre saliendo y Valeria quedándose inmóvil en el umbral unos instantes antes de cerrar. Tuve que parar el video. Salí al balcón a las 6 de la mañana, con el frío todavía en el aire, y estuve ahí parado varios minutos intentando organizar lo que acababa de ver. No era lo que pensaba. O no era solo lo que pensaba. Había algo más, algo que no tenía nombre todavía, algo que se sentía peor que el engaño, pero que yo no sabía cómo llamar. Volví a ver el video. Esta vez me concentré en el hombre, en cómo se movía, en cómo miraba las cosas. Y entonces lo vi. En el momento en que recorría la sala con los ojos, su mirada pasó directamente por el ángulo donde yo había instalado la cámara camuflada. Y no parpadeó, no se detuvo, no reaccionó, siguió mirando. Pero había algo en ese momento, algo que no podía probar, pero que sentía con certeza, que me decía que ese hombre sabía exactamente dónde estaba la cámara, y había elegido no mirarla. Esa mañana, mientras Valeria desayunaba, yo estaba en el baño con la cámara exterior conectada a la aplicación, buscando una imagen utilizable del hombre para poder ampliársela. La mejor toma era del momento en que bajaba las escaleras después de irse, de espaldas, casi completo, y en el rellano del piso de abajo, donde había algo más de luz, se lo veía entrar al ascensor. Y antes de que las puertas se cerraran, se lo veía de frente. Capturé ese frame, lo amplifiqué todo lo que pude. Un hombre de unos 65 años, cara delgada, pómulos marcados, cabello gris, corto, una cicatriz pequeña sobre la ceja izquierda. No lo reconocí, pero la imagen me dio algo con lo que trabajar. El rellano de abajo tenía una ventana pequeña que daba a la calle, y en el reflejo de esa ventana, en el fondo del frame ampliado, a duras penas pero ahí, se veía un coche aparcado, un sedán oscuro y un fragmento de matrícula. Pasé la mañana en el trabajo sin poder concentrarme en nada. A la hora del almuerzo, en vez de comer, me dediqué a algo que sé que no debería haber hecho: buscar ese fragmento de matrícula. Tenía 3 letras y un número. No era suficiente para una búsqueda directa, pero sí para cruzarlo con los registros de propiedad del apartamento. Hacía unos años, cuando compramos el piso, yo había gestionado toda la documentación, porque Valeria decía que ese tipo de trámites le generaba ansiedad. Tenía todo archivado en una carpeta digital: contrato de compraventa, historial de propietarios anteriores, transferencias. Abrí esa carpeta. El apartamento había tenido 2 propietarios antes que nosotros. El primero lo compró en los 90 y lo vendió 12 años después. El segundo lo tuvo durante 6 años antes de vendérnoslo a nosotros. El nombre del segundo propietario era Rodrigo Salcedo Viñas. Me quedé mirando ese nombre. Rodrigo Salcedo Viñas, un hombre que había vivido en nuestro apartamento, que conocía cada rincón, que sabía dónde estaban los ángulos ciegos, dónde estaban las ventanas, cómo era el pasillo que llevaba al dormitorio. Busqué el nombre en internet.
Poco. Una mención en un directorio de empresas de hace años, una dirección de correspondencia fiscal, nada más. No había foto, pero tenía la dirección. La guardé. Esa noche, cuando Valeria y yo estábamos cenando, hice algo que llevaba semanas evitando. La miré a los ojos y le hice una pregunta directa. Le pregunté si estaba bien. Él la dejó el tenedor sobre el plato. Me miró. Y entonces pasó algo que todavía me cuesta describir con precisión. Su cara no cambió de golpe, sino en capas, como si fueran cayendo pequeños velos uno por uno. Primero una especie de alerta que controló en décimas de segundo. Luego algo que pudo haber sido alivio, o pudo haber sido miedo, o las dos cosas a la vez. Y finalmente la expresión que me mostró. Una sonrisa tranquila, los ojos directos. Claro, dijo. ¿Por qué lo preguntas? Te noto distante, dije. Últimamente. Estoy cansada, dijo. El trabajo está siendo difícil este mes. Asintió. Volvió a tomar el tenedor. Yo observé sus manos. Ningún temblor. Me pregunté si las manos que tiemblan al tomar un sobre también pueden ser perfectamente estables alrededor de unos cubiertos. Si el miedo es así de selectivo. ¿Hay algo que quieras contarme? Pregunté. Una pausa de menos de un segundo, tan breve que si no hubiera estado buscándola, no la habría notado. No, dijo. ¿Por qué iba a haber algo? Y siguió comiendo. Esa noche no dormí, no por falta de sueño, sino porque me negué. Me quedé despierto, en la oscuridad, con el teléfono en la mano, mirando el feed en vivo de las cámaras. A las 2:13 no pasó nada. Ni el día siguiente, ni el siguiente. 3 noches sin actividad. Empecé a preguntarme si él sabía que yo lo había visto, si había alguna manera de que supiera que yo tenía esas grabaciones, si Valeria le había dicho algo. O peor, si el hecho de que yo le hubiera preguntado a Valeria si estaba bien había sido suficiente señal para que ambos entendieran que yo estaba cerca. Esa posibilidad me resultó insoportable, porque implicaba algo que yo no quería admitir, que había una comunicación entre ellos que yo no podía ver, que existía un canal que mis cámaras no capturaban, y que Valeria era parte activa de ese canal, no simplemente una víctima pasiva de alguien que aparecía sin previo aviso. Esa semana tomé la única decisión que me quedaba. Fui a la dirección que había encontrado. Era un edificio de los años 70 en un barrio que no quedaba demasiado lejos del nuestro. 4 pisos, portal sin portero, buzones con nombres escritos a mano. Busqué el apellido Salcedo. Tercer piso, puerta B. Subí. Llamé al timbre. Tardaron un momento en abrir, y cuando la puerta se abrió, me encontré con el hombre de la cámara. De cerca era exactamente como en el frame ampliado. Delgado, cansado, con esa cicatriz sobre la ceja. Me miró sin sorpresa, sin miedo. Me miró de una manera que me resultó completamente inesperada, con algo parecido a la pena. Ya me preguntaba cuándo iba a venir, dijo, y se apartó para dejarme entrar. Eso no era lo que yo esperaba. Había ensayado varias versiones de esa conversación durante el camino. Me había preparado para la negación, para la agresión, para las mentiras. No me había preparado para que me abriera la puerta como si me hubiera estado esperando. Entré. El apartamento era pequeño y oscuro, con muebles viejos y muy pocos objetos personales. Sobre la mesa del comedor había un teléfono, plateado, sin funda, más grande que un modelo normal. El mismo teléfono que Valeria había tenido en las manos aquella noche. Me senté porque él me señaló una silla y porque mis piernas de repente no eran del todo de fiar. El hombre se sentó frente a mí, puso las manos sobre la mesa y me dijo algo que en ese momento no entendí del todo, algo que necesité varios días para terminar de procesar. Me dijo, yo no fui a hacerle daño, fui a ver si ella seguía bien, si tú la tratabas bien. Lo miré. ¿Quién es usted?, pregunté. Y él me respondió con una sola palabra, una palabra que Valeria había pronunciado una vez en 2 años de matrimonio, en pasado, en voz muy baja, como si el solo hecho de decirla requiriera un esfuerzo enorme. Una palabra que yo asociaba con alguien que se suponía que llevaba mucho tiempo muerto. Soy su padre, dijo. El silencio que siguió fue de los que no tienen fondo.
Pensé en la noche que Valeria me habló de su familia, en cómo cerró los ojos un momento antes de decirme que sus padres ya no estaban, en cómo yo no pregunté más porque vi que no quería hablar del tema. Pensé en el sobre con el que le temblaba el brazo al tomarlo. Pensé en la puerta que ella abría no por amor, sino por otra cosa que yo no había sabido leer hasta ahora. Y entonces, por primera vez desde que todo esto había empezado, el nudo que tenía en el pecho empezó a moverse hacia arriba. No era lo que yo pensaba, era peor, y era completamente diferente. Me quedé en esa silla mucho más tiempo del que debería. Rodrigo no habló de inmediato. Fue a la cocina, trajo 2 vasos de agua, puso uno frente a mí y se sentó. Bebió el suyo despacio. Me miró como alguien que ha tenido esta conversación muchas veces en su cabeza y ya no le teme. ¿Cuánto sabe usted sobre mí?, pregunté. Bastante, dijo. Más de lo que usted cree. No lo dijo con arrogancia, lo dijo con esa calma pesada de quien ya no tiene nada que perder ni que ganar. Me explicó lo que siguió a continuación sin que yo tuviera que pedírselo. Como si lo hubiera estado guardando y hubiera llegado el momento de soltarlo. Dijo que Valeria lo había borrado de su vida hace casi 8 años, que lo había hecho de manera deliberada, sistemática, que había dejado de responder sus llamadas, había cambiado de número, había dicho a las pocas personas que los conocían a ambos que él había muerto. ¿Por qué haría eso?, pregunté. Rodrigo apoyó los antebrazos en la mesa y me miró directamente. Porque yo fui un hombre muy difícil de tener como padre, dijo. No lo dijo como excusa, lo dijo como un hecho, con la misma neutralidad con que se dice que afuera hace frío. Dijo que durante años había controlado cada aspecto de la vida de Valeria, con quién hablaba, a dónde iba, qué estudiaba, con quién salía. Que cuando ella era adolescente, lo hacía con gritos y con la autoridad que le daba ser el único sustento de la familia. Que cuando creció, lo hacía de otras maneras, más sutiles, más difíciles de nombrar. Un día se fue, dijo, y no volví a saber de ella durante 6 años. Lo encontró por casualidad, me explicó. Un conocido lo vio con ella en la calle. Le dio una dirección. La siguió desde lejos. La vio con un hombre, me vio a mí, y empezó a vigilarnos. La vigilaba a ella, corregí. Los vigilaba a los dos, dijo sin cambiar el tono. Necesitaba saber quién era usted. A veces me acercaba solo para saber que seguía ahí, que ella seguía bien. Algunas noches no entraba. Solo necesitaba escuchar el silencio del otro lado. Le pregunté qué encontró. Por primera vez desde que me había abierto la puerta, Rodrigo dudó. Miró el vaso de agua, volvió a mirarme, y dijo algo que me cambió el orden de todas las cosas. Encontré a alguien que hacía exactamente lo mismo que yo. El silencio que siguió no fue como los anteriores. Este tenía bordes. No le entiendo, dije, aunque creo que sí le entendía. Creo que lo entendí antes de que terminara la frase. Pero necesitaba que alguien más lo dijera. Necesitaba que las palabras vinieran de afuera, porque las que tenía adentro no podía sostenerlas. Rodrigo fue hasta el aparador que tenía junto a la pared. Abrió un cajón. Sacó una carpeta fina y la puso sobre la mesa frente a mí. La abrí. Eran impresiones. Páginas impresas con capturas de pantalla. La primera era la interfaz de la aplicación que yo usaba para ver las cámaras. La segunda era una captura de la cámara de la entrada del apartamento, con la fecha y la hora marcadas en el borde inferior. La tercera era la cámara de la sala. La cuarta, la cámara exterior del rellano. Mis cámaras, mis ángulos, mis grabaciones. Las pasé una por una sin decir nada. Había decenas de páginas, semanas de footage resumido en capturas. Marcos revisando las grabaciones en el coche. Marcos instalando la tercera cámara mientras Valeria no estaba. Marcos en el baño por la mañana, con el teléfono en la mano, abriendo la aplicación. Me habían estado grabando a mí. ¿Quién hizo esto?, pregunté. Los dos, dijo Rodrigo. Ella dentro, yo fuera. Puse las páginas sobre la mesa. Las manos me pesaban. Ella sabía, dije. No fue una pregunta. Lo supo desde el principio, dijo. Las cámaras que usted instaló no eran las primeras que aparecían en su vida. Sabe reconocerlas, sabe dónde buscarlas.
porque su padre le había enseñado, sin quererlo, a vivir bajo vigilancia, a detectarla, a moverse dentro de ella sin alertar a quien vigila. Cerré la carpeta. Los sobres que le traía, dije, no eran amenazas. No. ¿Qué eran? Rodrigo volvió al cajón. Sacó otro sobre, más grueso. Lo abrió y puso sobre la mesa su contenido. Documentos, un contrato de arrendamiento con otro nombre, una cuenta bancaria, un número de teléfono nuevo, un billete de tren con fecha abierta. Un plan de salida, dije, por si lo necesitaba. El aire dentro de ese apartamento de repente era escaso. Ella no me estaba engañando con nadie. Ella se estaba preparando para escapar de mí. Volví a casa en metro. No recuerdo haber comprado el billete. No recuerdo haberme sentado. Solo recuerdo el momento en que bajé en mi parada y caminé por la calle de siempre, con los edificios de siempre, la misma farmacia, la misma panadería, el mismo portal. Subí las escaleras a pie. Abrí la puerta. Valeria estaba sentada en el sofá. No en la oscuridad esta vez, sino con la lámpara encendida, con las manos juntas sobre el regazo. Me miró entrar sin decir nada, sin cambiar de expresión. Sobre la mesa de centro había una carpeta, la misma carpeta que Rodrigo me había mostrado, o una copia de ella, más gruesa, con más páginas. «Cierra la puerta», dijo Valeria. La cerré. Me senté frente a ella. No en el sillón, sino en la silla de la que a veces leía, que quedaba justo enfrente del sofá. Nos miramos durante un momento que no supe medir. «¿Cuánto tiempo llevas sabiendo lo de las cámaras?», pregunté. «Desde la noche que instalaste la primera». «Desde el principio. Desde antes de que yo viera nada». «¿Por qué no dijiste nada?». Valeria no respondió de inmediato. Miró la carpeta. La tocó con los dedos, sin abrirla. «Porque quería ver», dijo. «Quería ver hasta dónde llegabas». No había crueldad en su voz. Eso fue lo más difícil. Si hubiera habido crueldad, yo habría tenido algo a lo que reaccionar. Pero era solo una afirmación plana, como la de Rodrigo antes. El tono de alguien que ha agotado todas las emociones disponibles para un tema y ha llegado al fondo. «Valeria», dije, y me detuve porque no sabía qué iba a decir después de su nombre. «Mi padre hizo lo mismo durante 20 años», dijo. «Revisaba mi cuarto, leía mis cartas. Cuando tuve teléfono, lo revisaba. Cuando me fui a la universidad, instaló un programa en mi ordenador. Siempre había una razón. Siempre era por mi bien. Siempre era porque le preocupaba algo, porque desconfiaba de alguien, porque quería protegerme». Guardó silencio. «Tú instalaste la primera cámara sin decirme, sin preguntarme, sin explicarme nada, y cuando te pregunté si estabas bien, me dijiste que sí». Abrió la carpeta. La primera página era una línea de tiempo. Fechas, horas, descripciones breves. El día que instalé la primera cámara, el día que instalé la segunda, la tercera, la del rellano. ¿Cuántas veces había abierto la aplicación en una sola jornada? ¿Cuántas horas de grabación había revisado? Era mucho, era demasiado. «¿Por qué no te fuiste?», pregunté. Y me arrepentí de la pregunta en el mismo instante en que la hice, porque era la pregunta equivocada, la pregunta que le devuelve la responsabilidad a quien no la tiene. Valeria lo supo también. Me miró de una manera que no era rabia, sino algo más antiguo y más cansado que la rabia. «Porque quería darme la oportunidad de estar equivocada», dijo. «Porque quería que tú fueras diferente». Hizo una pausa. «Y porque esta vez quería tener pruebas». Eso me detuvo. «¿Pruebas para qué?». «Para mí», dijo. «No para un juez, no para nadie más. Para mí, para poder mirarlas el día que me fuera y recordar que no estaba exagerando, que no estaba siendo injusta, que no estaba inventándome nada». Entendí entonces para qué servía la carpeta. No era una acusación, era un espejo. Y lo que reflejaba era una imagen que yo conocía, que había visto antes, pero nunca desde este ángulo. Me levanté, fui al baño, cerré la puerta y me quedé parado frente al lavabo con el grifo abierto, el agua corriendo, sin lavarme las manos. Solo con el ruido del agua para no tener que escuchar nada más por un momento. En el espejo había un hombre que había encontrado una llave de más en un cajón,
Y en lugar de preguntar, había instalado cámaras. Que había visto a su mujer en el sofá de noche y en lugar de acercarse, había grabado. Que había compartido cama con ella durante semanas, construyendo un caso en silencio. Y entonces entendí también lo del teléfono. Aquella noche en el sofá, con la pantalla encendida, en el ángulo exacto de la cámara. No había sido un descuido. Había sido una invitación. Y yo, convencido de estar haciendo algo razonable, algo justificado, algo que cualquiera habría hecho. Pensé en la noche que creí que me habían drogado. En lo absurdo que sonaba ahora. Era simplemente un cuerpo que llevaba semanas sin descansar de verdad. No necesitaba veneno. Me bastaba con lo que yo mismo me estaba haciendo. Recordé la primera mujer, la que me había engañado, la que me había enseñado que las personas mienten mejor cuando más las quieres. Recordé la promesa que me había hecho a mí mismo. Nunca más sería tan ciego. Y entendí, ahí, con el agua corriendo y el espejo delante, que esa promesa me había convertido en esto. Que el miedo a ser traicionado me había hecho exactamente lo mismo que Rodrigo le había hecho a su hija durante 20 años. Convencido de que vigilar era lo mismo que querer. Convencido de que el control era una forma de cuidado. Cerré el grifo. Volví a la sala. Valeria seguía en el sofá. La carpeta estaba cerrada otra vez. ¿Cuándo pensabas irte?, pregunté. No lo sé, dijo. Todavía no lo sé. Me senté, no frente a ella esta vez, sino en el otro extremo del sofá, con suficiente distancia para que ninguno de los dos se sintiera acorralado. ¿Por qué tu padre?, pregunté. Después de todo lo que te hizo, ¿por qué lo llamaste a él? Valeria tardó en responder. Porque era el único que podía enseñarme a reconocerlo, dijo finalmente. Lo que tú hacías, lo que yo estaba viviendo. Él lo conoce desde adentro, sabe cómo empieza, sabe cómo termina. ¿Y cómo termina?, pregunté. Ella no respondió eso, solo me miró, y en esa mirada había algo que yo no supe descifrar del todo. No era odio, no era amor tampoco, al menos no del tipo simple. Era algo más complejo, algo que mezcla las dos cosas con el tiempo y con el cansancio hasta que ya no puedes separarlas. Estuvimos un rato en silencio. Afuera pasó un coche. Un perro ladró en algún piso de arriba y se cayó. La lámpara hizo ese pequeño parpadeo que hacía a veces y que yo nunca había llamado al técnico a revisar. Valeria, dije. No, dijo ella antes de que yo pudiera continuar. No esta noche. Lo dijo sin dureza. Lo dijo como alguien que ya sabe lo que viene y ha decidido que no tiene energías para recibirlo ahora. Me levanté. Fui al cuarto. Saqué el teléfono. Abrí la aplicación de las cámaras. 4 feeds. Entrada. Sala. Rellano. Cajón del aparador. Los miré durante un momento. Después, uno por uno, los desactivé. Luego fui por el apartamento y las desmonté. Las 4. Las puse sobre la mesa del comedor en fila, pequeñas y negras, ridículamente pequeñas para todo el peso que habían tenido estas semanas. Volví a la sala. Valeria las estaba mirando desde el sofá. No dijo nada. Yo tampoco. Pero en el silencio que compartimos esa noche, yo en la silla, ella en el sofá, las cámaras sobre la mesa como una confesión que nadie había pedido en voz alta. Algo se cerró. No sé si fue una puerta o una herida, o simplemente el espacio entre dos personas que han llegado a un punto donde ya no hay vuelta atrás, solo decisiones hacia adelante. Me quedé dormido en la silla sin querer. Cuando desperté, Valeria no estaba. La carpeta tampoco. Sobre la mesa, junto a las cámaras, había una sola hoja. Una nota escrita a mano con la letra de ella, apretada y derecha como siempre. Decía: no me busques esta noche. Necesito pensar. Tú también. Y debajo, en una línea separada, algo que tardé varios minutos en entender del todo. La llave que encontraste en el cajón era mía. La hice copiar hace 3 meses, cuando empecé a pensar que iba a necesitar irme rápido. No era de él, era mía. Doblé la hoja, la puse en el bolsillo, y me quedé ahí sentado, en el apartamento en silencio, rodeado de las cámaras que había instalado para atraparla a ella,
entendiendo por fin que la única persona que esta historia había atrapado era yo.